Hola, ¿qué tal? Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, instructor de la Confederación Nacional de Talleres para México y Latinoamérica. Te mando un fuerte abrazo. Es para mí motivo de gran gusto el poderte felicitar por esa gran oportunidad que nos brindas al poder llegar a tu pantalla. Sí, estamos celebrando la Expo Mecánico Automotriz Virtual 2020, donde la Confederación Nacional de Talleres va a hacer llegar a tu pantalla no menos de 100 cursos virtuales, y con lo cual estamos pretendiendo que desarrolles habilidades, capacidades y destrezas en términos de diagnóstico, reparación, mantenimiento y servicios automotrices. De esta forma, la misma Confederación te hará llegar un reconocimiento con validez curricular, en la cual podrás mostrar a tus clientes la calidad y el nivel de servicios que ofertas. Es importante que te sigas actualizando y derivado de ello, que periódicamente estés en relación con los avances tecnológicos que hay tanto en los vehículos como en los equipos de medición y diagnóstico. En esta ocasión, tu servidor pues hablará de un seminario el cual lleva por título Aceleración Electrónica, Operación y Diagnóstico. Un tema muy complejo, un tema polémico, porque me he encontrado con muchos técnicos calificados, como lo eres tú, que se han enfrentado a situaciones de daño por un mal servicio o un mal mantenimiento. Aquí podrás encontrar las características, particularidades de la operación de esos dispositivos y podrás estimar cuáles son los métodos adecuados para poder determinar y diagnosticar su estatus y su estado. Quédate con nosotros, vamos a dar inicio. En función del tema, iniciaré con el pedal electrónico y en cada uno de los dos dispositivos es lo que pretendo. Primeramente, manejar los antecedentes. Segundo a ello, la importancia de la aplicación electrónica dentro de cada dispositivo. Tercero, que conozcamos cómo están operando en su interior y con ello, físicamente que puedas tú determinar en función de la cantidad de pines el tipo de sensor, hablando del pedal, así como también en el cuerpo de aceleración. Que reitero, vamos a dar inicio con el pedal. Los fallos y síntomas de falla, su comportamiento gráfico, las comprobaciones y te llevaré unos videos ilustrativos a través de lo cual pretendo llevarte el taller a tu casa. Las estrategias adoptadas por parte de la unidad de control, la computadora, particularmente cuando tenemos un daño en el pedal o cuando tenemos un daño en el cuerpo de aceleración. Derivado de ello, las diferencias que hay, porque lógicamente no es el mismo comportamiento ni las mismas condiciones. Cuando se presenta el daño en el pedal y reitero, en el cuerpo de aceleración y finalmente los procesos de diagnóstico. Todos sabemos que hace muchos años, hace algunas décadas, el mecanismo de enlace ante la solicitud del usuario para la aceleración y desplazamiento del vehículo, pues era mecánico y de ahí había una serie de varillitas o definitivamente un chicote. De esta manera, pues eran muy eficientes en esos momentos. Pero como todo, la electrónica vino a potencializar y a eficientizar los principios. De esta forma, estos sistemas generaban ciertas complicaciones, desgaste, se llegaban a trabar, se llegaban a romper y con ello la aceleración total del motor. Posteriormente, independientemente del país o la región donde te encuentres, entra la inyección electrónica, el sistema EFI, Electronic Fuel Injection, con el cual, pues ahora la marcha mínima
se va a controlar mediante un actuador, un dispositivo que le llamamos válvula jack, que la función primordial de este actuador, de esta pieza, de este dispositivo, electroválvula, pues es la de mantener la marcha mínima estable. Y de acuerdo a las cargas progresivas, que bien pueden ser la transmisión automática, el compresor del aire acondicionado, la dirección, el alternador por el sistema de iluminación, puede haber una demanda de tal forma que las revoluciones puedan caer. Entonces esta válvula va a ser la que se va a encargar de ir adaptando las revoluciones. ¿Qué ha ocurrido con los sistemas en el automóvil? Que ahora se han abastecido bajo un principio de operación electrónico. Por mencionarte algunas computadoras básicas que en la actualidad ya hay en los automóviles, tendríamos el motor, el airbag, el ABS, en algunos vehículos el freno eléctrico, la dirección y la caja de cambios. Imagínate un vehículo por muy austero que pueda ser, o un equipamiento muy sencillo, muy básico, ya trae no menos de 5 o 7 computadoras. Sin embargo, pues la cuestión de la aceleración es muy importante gestionarla. Y es por ello que ahora se aplica electrónica. ¿Por qué electrónica? Muy simple. Son principios de operación que no ocupan dimensiones amplias, espacios. Segundo, son muy precisos, no generan desgaste, no son ruidosos. Y su periodo de servicio es a muy largo plazo. Por tal motivo es que en el automóvil pues se ha venido incrementando la cantidad de calculadores o de computadoras o de unidades de control para la gestión de carrocería, de confort, de comunicación, de dinamismo en el automóvil. Cuando hablo de un sistema electrónico, me refiero a aquello en el cual un conjunto de dispositivos denominados sensores van a estar monitoreando un fenómeno físico, por mencionarte algunos, la humedad, el calor, la presión, el vacío, etcétera. Presencia, ausencia de algo. Y ese sensor va a emitir una señal, o sea, transforma ese fenómeno físico a una variable eléctrica que va a ser emitida a la unidad de control, y esta lleva a cabo un procesamiento de señal para tomar una acción correctiva y poner a trabajar a un actuador. Cuando hablamos del sensor, en este caso la posición del pedal, se está interpretando la petición del usuario, que es un desplazamiento angular, a una variable eléctrica, que son subidas de tensión particularmente. Se transforma ese voltaje o esa señal en el interior de la computadora a través de los convertidores análogos digitales. Entonces ahora sí, la computadora lleva a cabo un procesamiento. ¿Para qué? Bueno, para tomar acciones correctivas. ¿Qué es una unidad de control? Bueno, un conjunto de dispositivos electrónicos y eléctricos que todos combinados y de acuerdo a su función van a llegar a un objetivo en común. Lo que vengo definiendo como procesamiento de señal, que es la información que llega, en este caso el sensor del pedal, la transformación para poderlo interpretar, los estados, la comparación, los valores que llegan con los parámetros que tiene en su interior, y poner a trabajar a un actuador, caso particular, en la aceleración electrónica, el cuerpo de aceleración. Derivado de ello, vamos a conocer físicamente un pedal. Tú puedes encontrar un pedal con 6 pines, y aquí te invito a que pongamos mucha atención por las características físicas de los pedales. 1. Un pedal con 6 pines, pero que no tiene el sistema Cruise Control por tecnología o equipamiento. Con esa condición, tiene 6 pines porque cotidianamente va a tener en su interior 2 potenciómetros. Cada potenciómetro va a recibir una línea de 5 volts
una línea de 0 volts, no es tierra física, no es masa a chasis, es 0 volts controlados por la unidad de control y la señal de referencia. Casi te puedo asegurar que en ese tipo de dispositivos la señal de referencia va a ser, por lo general, el pin de en medio. Sin embargo, es importante que también puedas trabajar con la información en esquemática. Y es por ello que ese tipo de pedales van a tener 6 pines. Sin embargo, pon atención a la siguiente slide. Tú puedes ubicar un pedal de 4 pines. Aquí puedes ver que está conectado. Y por otra parte, yo lo desconecto para mostrarte la cantidad de cavidades o de pines. Ese tipo de pedales operan bajo un principio que denominamos efecto Hall. No voy a entrar en detalles de cómo opera el sistema o un dispositivo con efecto Hall para no envolverte, sino me voy a las cuestiones físicas, alimentaciones. Es de 4 pines porque va a tener una alimentación positiva, 5 volts, una alimentación negativo, 0 volts, la señal 1 y la señal 2. Deben de ser señales que se toman en consideración para el estado de la posición del pedal. Como puedes observar, aquí tengo este pedal y es curiosamente de un vehículo que no cuenta con cruise control. Ahora te presento físicamente otro tipo donde de primera instancia tiene 6 pines. ¿Por qué 6 pines? Porque 4 de ellos obedecen a la funcionalidad del efecto Hall con las alimentaciones que anteriormente ya te expresé. Pero 2 pines de ellos van a obedecer a la señal de un interruptor. Sí, tal cual como lo estás identificando. Un interruptor en el que llega una alimentación que bien puede ser de 12 volts o cotidianamente de 5 volts. Y que cuando yo mando el pedal a fondo, se cierra un circuito. Por eso se llama de punto duro, porque sientes en el pedal el momento en el que lo estás activando. Y se denomina señal de punto duro o señal de inhibición del cruise control. ¿Qué significa esto? Que aquellos vehículos, y fíjate bien, aquellos vehículos que cuentan con la tecnología electrónica de programación de velocidad de crucero o el famosísimo cruise control, el pedal puede disponer de 6 pines. 4 ya mencioné por qué y 2 de ellos por ese principio de funcionamiento. Para que tengas una idea de cómo es esta operación, vamos a crear un panorama. El vehículo va a velocidad crucero, 100 km por hora, con la programación Cruise Control, que significa que el cliente no va actuando sobre el pedal. Y este se va, por programación, desplazando a ese ritmo. Subes una pendiente, sube a la misma velocidad. Tienes un vehículo pesado al frente y viene un vehículo en contraflujo. Ya no te da tiempo de frenar. De tal forma que si tú fueras jugando con la carrera libre del pedal, ese vehículo, ese motor no reacciona, va a ir a esa velocidad de desplazamiento. Pero si tú el pedal lo mandas a tope, como lo voy a mostrar en un video, cierras este circuito, llega la información a la computadora y la computadora interpreta que está solicitando la máxima potencia en el motor o en el vehículo. Acto seguido, abre completamente la mariposa de aceleración, lleva a cabo una reinyección de combustible, mueve el tiempo de encendido, hace un cambio descendente y puentea la caja. Cuando hablo puentea la caja, significa que la relación de transmisión del volante cremallera o del convertidor con relación a la flecha de entrada va a ser 1 a 1. Y ese vehículo va a salir desplazado. Si llevas el aire acondicionado, te va a inhibir la función del compresor. Muy interesante, ¿no? Ahorita en gráfica lo vamos a ver. Entonces, aquí es muy importante que identifiques lo siguiente. 6 pines, pero no cuenta con el cruise control. Bueno, pues pueden ser potenciómetros y mucho cuidado porque también puede traer 6 pines, no cuenta con el cruise control, pero ese vehículo se le puede adaptar. Y esos 2 pines simplemente no los trae habilitados.
O puede traer 6 pines, pero cuenta con el sistema Cruise Control. Ahí es una cuestión que es importante que trabajes con la esquemática de ese automóvil. Como bien puedes ver, aquí te muestro físicamente la disponibilidad de los hilos, de los pines y del conector de las cavidades. Ese automóvil, o bueno, este pedal corresponde a un automóvil con esa modalidad de programación de velocidad crucero. Voy a poner un video, aquí puede que me tarde un instante, a lo cual te pido que seamos pacientes, porque lógicamente tarda en cargar un poquito el video y derivado de ello, pues tengo que realizar algunos ajustes. En este material lo que intento es darte a conocer qué ocurre con las revoluciones cuando tengo un pedal desconectado. Lo voy a correr y vamos a escucharlo y al final te explico qué fue lo que aconteció. Vamos a escucharlo. Nuevamente, buen día. Vamos ahora a identificar el síntoma de falla y el comportamiento en las revoluciones del motor con un pedal desconectado. Como pueden ver ustedes, ahí está colgado el conector, un conector de 6 vías de un sistema que tiene electrónicamente un equipamiento de Cruise Control. Vamos a realizar la toma directamente en el tablero para que en cuanto demos marcha al motor conozcamos cuál es el comportamiento, ya sea en cuestión de revoluciones y en el motor ventilador. Vamos para arriba. En estos instantes voy a dar marcha al motor. Ahí tengo paso de ignición. Doy marcha al motor. Y como pueden ustedes observar, tengo una variación en las revoluciones. Hay inestabilidad de marcha mínima. En promedio tengo 2500 RPM. Tengo alertas en el tablero y con ello inestabilidad. Si yo piso el pedal en estos momentos, ahí pueden inclusive escuchar que estoy activando el LBB, pero lógicamente no tengo ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque tengo un pedal completamente desconectado. Para un modo o una estrategia de seguridad, los motores ventiladores están activados y la unidad se va a 2500 RPM como una estrategia. ¿Con qué objetivo? De que al no tener respuesta por parte del pedal, bueno, pues podamos mover este vehículo a una segunda o tercera velocidad para podernos acercar a un centro especializado de atención y servicio. Bueno, quería que conocieran ese síntoma porque la diferencia entre un pedal desconectado y un cuerpo de aceleración desconectado, pues obviamente es el cambio de revoluciones cuando yo estoy activando el pedal. Continuamos con las pruebas. Muchas gracias. ¿Queda claro? Entonces, como te comentaba, desconecté el pedal y este ya se mantuvo a un régimen de revolución. Yo piso el mismo dispositivo, pedal de aceleración, y no hay respuesta. Entonces, algo con lo que tú vas a poder identificar que el daño puede estar en el pedal es porque cuando pisas el pedal no hay ninguna reacción por parte del motor. Eso es importante comentarlo porque fíjate bien, cuando tenemos esta condición que es una estrategia por parte de la unidad de control, acelerar, si es una caja de cambios, yo pongo el drive y va a golpear. ¿Por qué? Porque no entra a la primera velocidad, se va a una segunda y de ahí a una tercera velocidad cuando ya se está desplazando el vehículo. Como lo menciona el video y te lo explico, con el objetivo de que lo puedas desplazar. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que piso el pedal no hay cambio. También me doy cuenta que no se disparan los motores ventiladores. Cuando me introduzco para escanear con una unidad de diagnóstico, el escáner, fíjate que voy a encontrar códigos vinculados al pedal, códigos vinculados al cuerpo de aceleración, porque la mariposa está un poco oscilante, no es un fenómeno normal en la mariposa, entonces se detecta como código. Y fíjate qué interesante, también aparece el código
del sensor de posición del cigüeñal, en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad en marcha mínima. Entonces, esas condiciones a cualquier técnico pues puede generar una duda entre cuál es el componente que está fallando y cuál tendría que cambiar. Por eso es que estoy llevando el taller a tu casa para ayudarte en las cuestiones de diagnóstico. Entonces, algo muy importante en este contexto es los síntomas del vehículo cuando se está presentando esta consideración. Continuamos con la presentación, ¿sí? Y vamos a analizar lo siguiente. Reitero, no voy a entrar en detalle con el principio de funcionamiento interno del pedal de tipo efecto Hall. Simplemente nos vamos a la cuestión de diagnosis. Seguramente tú ya lo estás leyendo y ya sabemos a qué se refiere un fenómeno de efecto Hall, que es un dispositivo que debe estar previamente alimentado, como lo mostré en slides anteriores, con sus 5 volts, sus 0 volts, la señal 1 y la señal número 2. Derivado de ello, ¿qué vamos ahora a encontrar? Que esta centralita en algunos pedales se puede reemplazar. Fíjate qué interesante. Hay algunos pedales que se pueden reparar. Venden el conjunto electrónico, pero no en todos. Y eso es importante que lo conozcas y lo consideres. ¿Por qué? Porque puedes encontrar un comportamiento mal en la gráfica y los valores de tensión con un voltímetro adecuados. Tienes que trabajar directamente con el osciloscopio para poder determinar que efectivamente está en mal estado. Aquí te quiero hacer un comentario. Me ha pasado demasiado en los talleres donde me hablan para favorecer o para apoyar en un diagnóstico. Tú eres un técnico calificado y por ello es que te estás capacitando. Y por eso es que llevas horas ya con nuestros seminarios. Hay algunos negocios, hay algunos técnicos que saben. Primeramente te voy a hacer hincapié en que esta imagen es de un cuerpo de aceleración, pero la puse hablando de pedal porque hay algunos pedales que cuentan con estos muellecitos. Entonces, ¿qué crees que hace algunos técnicos? Que desarman el pedal, van a los muelles, le dan un poquito de altura, no brío, altura porque son conceptos diferentes. Una cosa es la altura y otra que tenga resistencia, lo cual llamamos brío. Y limpian el pedal y con, perdón, las pistas. El pedal para que se vea bonito, ¿verdad? Entregan el vehículo y el cliente queda satisfecho y cobran poco. Yo te invito a que lo pienses 2 veces, porque ese vehículo lo más seguro es que en poco tiempo va a volver a fallar. Y estás poniendo de por medio tu integridad ética, tu trabajo. Reitero, eres muy libre de operar y de trabajar de la mejor forma que te parezca posible y ocupar los equipos con los que cuentes. Pero por ello te estás actualizando para brindar servicios de muy buen nivel. Entonces vamos a hablar ahora de las señales en cuanto al pedal. Una señal en el pedal puedes encontrar lo siguiente. La baja va a partir de 0.3 hasta 1.8 volts. Aquí tengo un ralentí, no piso el mecanismo, el pedal, acelero de manera progresiva, voy pisando y llego a la aceleración total. Y parte el valor bajo de 0.3 a 1.8. Cuando hablo de la señal alta, fíjate bien qué interesante, tengo lo siguiente, que parte de 0.8 volts y la aceleración plena sube el voltaje a 3.8. Estos valores son reales, como los que te voy a mostrar en otra slide más adelante. Pero pon atención a lo siguiente, esa es la señal de referencia de un vehículo que tiene punto duro. Yo comenté que puedes ir jugando con el pedal, por ejemplo aquí, alcanzó la aceleración
máxima, y en ese momento, ¿qué hice? Ve cómo viene el voltaje. En ese momento pisé el pedal, ¡pac! A fondo, ¡clac! Sonó el interruptor. ¿Y qué ocurre con esa tensión? Bien puede subir de 0 a 5 muy comúnmente, o puede subir de 0 a 12. Pocos vehículos he encontrado que tengan ese voltaje de referencia. Como en la slide adelante o la siguiente, baja de 4 a 0 o de 5 a 0. Entonces ese pedal maneja tres informaciones: señal baja, señal alta y la deposición del punto duro. Fíjate cómo en ese osciloscopio tengo una calibración de 2, 4, 6, 8, o sea, divisiones de 2 volts. Derivado de ello, la señal baja es 0.3 en promedio, aquí lo puedo ver, 314 milivolts. Y la señal alta, un poquito más arriba, 0.8 volts. En el momento en el que piso el pedal a fondo, uno sube la señal baja a 1.8, casi 2 volts, y la otra a 3.8. Pero ve cómo viene la señal de punto duro, parte de 4 volts. Acelero, suelto. Acelero, suelto. Acelero, mantengo acelerado y el pedal lo mando a fondo. ¿Qué pasa con la señal de punto duro? Bajó, porque fue cuando activé ese pequeño interruptor. Y esta información es la que llega a la computadora para ocasionar los cambios de acuerdo a la manipulación de los actuadores que ya te dije, que la caja de cambios, en su interior las electroválvulas, para el cambio descendente, para el puenteo, el compresor, la reinyección, inyectores, la mariposa aceleración, apertura total, etc. Con esta información. Muy interesante, de verdad. Tanta información que hay que es necesario, reitero, que periódicamente estés actualizándote con nosotros. Y de esta forma, pues vas a poder interpretar, entender qué pasa con los fenómenos físicos, dinámicos, que es lo mismo, es un sinónimo. El comportamiento físico del vehículo con el dinamismo. ¿Sí? Puntualizo ahí. Y por otro lado, la interpretación de qué es lo que ocurre con ese comportamiento gráfico. Aquí ya puedes ver todas las estimaciones de voltaje, comportamiento gráfico, las físicas, que no exista carga, que haya un fenómeno de aceleración y con ello, pues, perdiendo el vacío en el motor y entrando la presión atmosférica, etcétera, de acuerdo a la información del sensor MAP. Y la aceleración total. Y finalmente, cuando suelto el pedal del acelerador. Aquí te puedo dar a mostrar ahora voltajes de otra marca, otro pedal. La señal baja parte de 150 milivolts, 0.1 volt, y durante la aceleración plena sube a 2.3 volts. La señal alta, fíjate cómo el comportamiento ahora cambia en función de la pendiente de la slide anterior, pero ahí puede deberse a la velocidad con la que estoy pisando el pedal. La señal alta parte de 0, piso el pedal drásticamente en 2 ocasiones y sube a 4.5, 5.5 volts. Son valores rango en muchos vehículos, pero es importante que te relaciones y que inviertas en esas plataformas de información que se hace necesario para que puedas ofrecer un excelente servicio. Sí, me refiero a esas plataformas a través de las cuales se venden las licencias. Tú compras una licencia y con ello, pues puedes tener acceso a todas las teorías, procedimientos, informaciones, ubicaciones, diagramas, etcétera, de los vehículos que pueden venir en este conjunto de informaciones. Ahí tiene los fenómenos, todos, la manifestación del voltaje, un comportamiento gráfico y los acontecimientos de marcha mínima, aceleración y plena carga. Hablemos un poco de cuáles son los síntomas. Un vehículo que tiene un pedal
en mal estado, ahora puede deberse a un daño parcial o un daño total. Cuando hablo de un daño parcial, me refiero a que una pieza puede estar en mal estado. Entonces la computadora toma como referencia el otro valor. ¿Qué va a ocurrir con ese vehículo? Muy simple. Va a tener un check engine encendido, va a perder un poco de potencia, así lo refiere el cliente, se siente un poquito más lento, pero el vehículo se va a poder desplazar. Cuando tengo un daño total, es decir, que ambas pistas ya se dañaron o el efecto Hall se dañó en su totalidad, entonces fíjate lo que ocurre. La unidad de control va a emitir una estrategia de aceleración como lo viste en el video. 1500, 2500, 3000 revoluciones para poder hacer posible el desplazamiento de esa unidad a una segunda y tercera velocidad. Y es por ello que en caja de cambios o transmisiones automáticas tiende a golpear, porque se salta de neutral a segunda velocidad, no entra la primera. No responde el motor, no hay ningún cambio durante el fenómeno de aceleración. Y muy común, no llegan a activarse a alta velocidad los motores ventiladores. Fíjate qué interesante. Es un acontecimiento muy identificable en la cuestión del comportamiento de los síntomas en el automóvil. Entonces, por ello es que te digo aquí, te traigo, sí, el taller a tu casa con ese fiel objetivo de que puedas tener pues esa facilidad de poder determinar si es un dispositivo o si es otro. Cuando hablamos de un cuerpo de aceleración, me refiero ahora a la parte de actuación. ¿Qué significa esto? Que el pedal y sus sensores emitieron información, la computadora ahora toma acciones correctivas y va a ser el motor eléctrico quien, de acuerdo a las indicaciones eléctricas y sus variables de voltaje, de amperaje, va a posicionar la mariposa y en tu lugar de origen lo pueden llamar mariposa, papalote, lo llegan a llamar, que no es el caso, obturador, ¿sí? Y con ello quiero que veas lo siguiente, un cuerpo de aceleración con una operación muy básica, simplemente sus pistas del lado de la tapa que no aparecen aquí y el motor eléctrico. Así como también hay cuerpos de aceleración con una electrónica integrada. Esto es necesario que lo sepas. ¿Por qué? Porque se llega a presentar la ocasión en la que un exceso de incorporación de ese fluido para lavado se introduce y pone en corto la electrónica. Me han preguntado demasiado, oye Marco, ¿por qué es que lavo el cuerpo de aceleración en cierto vehículo, cierta marca, y luego se daña o se degrada? Ah, bueno, porque internamente lo puedes poner en corto. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con el tipo de cuerpo que tú estás trabajando. Y en la cuestión de lavado, pues hay ciertos procedimientos los cuales pues puedes ejecutarlos sin que tú generes un daño. Ese vehículo llegó bien, ¿sí? Y realizas un procedimiento de servicio y ahora lo entregas mal. Vamos a hablar de ello. Ya leíste seguramente que los motores eléctricos son accionados por una tecnología que bien podemos definir o identificar como PWM, que es la modulación por ancho de pulso. Ojo, dependiendo el equipo de diagnóstico, tu escáner, puedes encontrar ese nombre o ese título. PWM, RCO, que significa relación cíclica de apertura. También puede venir como OCR, que es lo mismo, nada más un juego ahí de abreviaturas. O muy comúnmente y comercialmente visto, el famosísimo Duty Cycle. Lo voy a expresar como dice: Duty Cycle.
Dory Cycle. E inclusive en los osciloscopios, cuando entras a la unidad de medidas, ahí dice Dory Cycle positivo, Dory Cycle negativo. Pon atención a lo que te voy a referir. Es importante que un vehículo, cuando se apaga y se retira la llave, si vas a dar un servicio, esperes a que la red se duerma o que pasen por lo menos entre 5 y 10 segundos. Cotidianamente, si has puesto atención, cuando apagas el vehículo, el cuerpo de aceleración se escucha y la mariposa se mueve un poquito. En ese momento fluye una señal con estas características. ¿Qué está ocurriendo en ese instante? Que la computadora, una vez que tú apagas el automóvil, le suministra o tarda más bien en quitarle las alimentaciones. ¿Para qué? Porque está guardando su último dato de estado. ¿Cómo lo hace? Muy simple, le manda voltaje, cierra el circuito con 0 volts, 1 miliamperaje y determina el valor de resistencia de su motor eléctrico. Y esos valores los guarda en su interior. ¿Esto para qué? Para que en el momento en el que das ignición, que vas a encender el motor, vuelve a suscitarse esta alimentación, tu mariposa otra vez escucha y se mueve. Decimos que papalotea un poquito. ¿Por qué? Porque ahora está haciendo un reconocimiento, está entrando a la etapa de reconocimiento. Está calculando los valores, en este caso de resistencia, en función de ese flujo de voltaje, 0 volts y 1 miliamperaje, para determinar que sigue el mismo valor óhmico en el motor eléctrico y que está en perfectas condiciones. Si en ese momento el motor se encuentra apagado, tú lo quitas y cambias el cuerpo de aceleración, ¿qué va a ocurrir? Que en el momento en el que tú des ignición se va a escuchar clac, 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 clac. Ya no arranca. Arranca, se autoriza el arranque, pero no se autoriza la aceleración. Porque cambiaste ese motor eléctrico que viene ahora, aunque sea equipo original y sea el mismo para ese automóvil, pues lógicamente va a tener una variación en su resistencia. ¿Y qué hace la computadora? Que al identificar que no es el mismo valor, entra a un modo degradado. ¿Qué te quiero dar a entender? Que debes de tener mucho cuidado, sí, cuando tú vas a lavar, porque se puede hacer, no llega a ocurrir nada cuando interfieres mecánicamente con el obturador, con los dedos. Pero si lo haces muy drásticamente, recuerda que se están moviendo porque estás extrayendo la carbonilla, agarra bien su asiento el obturador y varías un poquito ese valor de resistencia. No siempre ocurre. Alguien podría decir, no es cierto, está mal lo que estás diciendo, porque yo los agarro, los muevo, los monto. No estoy diciendo que sea una regla. Puede presentarse, porque sí nos ha pasado, es que yo lo agarré, ¿lo quitaste? Sí, lo quité. ¿Lo manipulaste? Sí, sí lo manipulé. Bueno, ahí está la situación. Acto seguido, lo único que tienes que hacer en algunos casos es borrar código de fallas o llevar a cabo un procedimiento de aprendizaje. Por otra parte, ¿qué te estoy diciendo? Que cuando lo vayas a extraer o a quitar de su lugar de origen, su asiento, que esperes a que se duerma la red. Esos procesos son importantes considerarlos por la situación de que si no lo haces, puedes generar un daño irreversible al conjunto del cuerpo de aceleración. Vamos a pasar ahora a la identidad de los números de pin. Derivado de los números de pin, fíjate bien lo que te voy a comentar. Vas a encontrar cuerpos de aceleración donde pueden tener una totalidad de 5 pines, 5 cavidades o 5 hilos. Y eso es importante que lo sepas. Cuando tienes 5 pines, la información te puede decir 12 volts, mando, motor eléctrico. 0 volts, ¿por qué 5 pines? Bueno, porque el fabricante ahí se ahorra pines, se ahorra cable y ocupa los 0 volts para alimentar el motor eléctrico y los potenciómetros. Internamente puede tener un conjunto potenciómetro de doble pista. De tal manera que
dice 12 volts mando, ¿qué significa? Que si tú monitoreas la señal de 12 volts, abre switch a ignición y esos 12 volts van a ser cíclicos, de tal forma que vas a observar esto. Es una alimentación y un mando de control del motor eléctrico positivo. El negativo está estable. Por eso es importante, porque el PWM no siempre va a ser positivo. También puede ser un mando negativo. Vas a encontrar cuerpos de aceleración de 6 pines, porque ahora sí, 12 volts motor eléctrico, y ve lo que dice aquí, 0 volts mando a motor eléctrico. ¿Qué significa? Que si tú pones un multímetro o un osciloscopio, das paso a ignición y ahí lo que vas a acontecer es que esa señal se va a mantener todo el tiempo, aún con llave en ignición o en su defecto con el motor funcionando. Porque el motor eléctrico está siendo operado con una variación de impulso por 0 volts. Por eso es que reitero, es importante que te relaciones con las cuestiones de información. Finalmente puedes encontrar, bueno, en este caso, 12 volts, 0 volts, 5 volts a potenciómetro, 0 volts a potenciómetro, señal 1 y señal 2. O referencia 1 y referencia 2. Y por otra parte, puedes encontrar cuerpos de aceleración, como es este caso, con 8 pines. Por la siguiente característica: modulación motor eléctrico positivo, 0 volts motor eléctrico, 5 volts, 0 volts y señal potenciómetro 1, 5 volts, 0 volts, no es tierra, son 0 volts, y señal del potenciómetro número 2. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte de interpretación gráfica, y para ello, bueno, voy a preparar también unos videos para que podamos ver cómo se están comportando estas gráficas, y de esta forma voy a regresar en unos instantes. Quédate con nosotros. Enseguida continuamos. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente de regreso con ustedes. Muchas gracias. Y con ello ya hemos preparado el material y los videos que te voy a proyectar. Hace un instante hablaba de las alimentaciones, el número de pin. Vamos a conocer ahora su comportamiento gráfico. De acuerdo al comportamiento gráfico, fíjate bien, el cuerpo de aceleración va a contar con un conjunto de pistas. Decimos que esas pistas van a manejar una información de tal forma que uno de ellos lleva una señal con una referencia de voltaje bajo y otra una señal con un valor de voltaje alto, lo que definimos señal baja y señal alta. Derivado de esa consideración, pues en ocasiones he comentado a los técnicos, te va a dar risa lo que te voy a expresar, pero es una realidad. Les digo, nosotros podemos realizar el diagnóstico del estado del cuerpo de aceleración en una primera etapa, no estoy diciendo que sea su totalidad, porque para poder determinar el estado de un cuerpo de aceleración se requiere de un voltímetro y de un osciloscopio. ¿Sí? Caso personal, utilizo también un probador con una impedancia muy baja. Pero bueno, no me hagas caso a ello. Únicamente el voltímetro y el osciloscopio. De tal manera que, ¿por qué les digo que podemos llevar a cabo de manera inicial el diagnóstico de las pistas? Porque la sumatoria de ambas me van a dar 5 volts. Aquí tengo 1 volt y aquí tengo 4. La sumatoria me va a dar 5 volts. Lo que uno sube, el otro baja en cuanto a tensión. Si uno sube 1.5, el otro va a bajar a 3.5, como es el caso. Mira, 1, 1.5, 3, 3.5, la sumatoria me da 5 volts. Por ende, se van a encontrar exactamente en el punto medio. Yo aquí puedo detectar que el pedal lo tengo a la mitad de su carrera. Este fenómeno es normal. El motor está siendo trabajado en ralentí. Un valor promedio puede ser, como en este caso, 1 volt y 4 volts.
pero también puedes encontrar 0.3 y aquí arriba 4.7. Aquí abajo 0.7 y aquí arriba 4.3. Cuando empieza la aceleración, se genera un fenómeno de corte en ese instante donde hay voltaje, se rompe esa etapa de estanqueidad, vamos a decirlo así, está estable, y se presenta un fenómeno físico que se manifiesta con este comportamiento gráfico. Pero debe ser igual. Yo me preocuparía si en una pista se refiriera, en la otra no. Por eso es importante utilizar el osciloscopio, porque puedo meter 2 voltímetros, ver que los valores son ideales, pero que una pista tenga este comportamiento y la otra no. A medida que yo voy acelerando, la señal baja va cayendo y la señal alta va subiendo, se van a encontrar a la mitad de su recorrido. Como bien puedes ver, tengo la etapa de descanso, motor en ralentí, empieza la aceleración, se genera este fenómeno, sube la baja, la alta empieza a descender, y es importante que hagamos un análisis dependiendo la base de tiempo para poder determinar su estado. Vamos a ver lo siguiente, fíjate bien. Un técnico me llama y me dice, oye Marco, pasa a lo siguiente. El cliente refiere que hay un check engine, un código de falla, pero el vehículo pierde un poco de potencia. Pero ya chequé con mi osciloscopio, mira, ven, y si efectivamente tenía su osciloscopio conectado, y pisaba el pedal con el motor apagado. Y las señales eran completamente limpias. Dice, no entiendo por qué me está dando el código del cuerpo de aceleración cuando las señales y su comportamiento están libres de corriente parásita o libre de perturbaciones electromagnéticas. Le digo, a ver, dale marcha al motor, te va a sorprender lo que va a ocurrir. Para ello voy a proyectar el video. Como te he venido comentando, pues en lo que carga el video, pues me llevo unos instantes para que me tengas paciencia. Ahí ya está cargando. Déjame lo reinicio, lógicamente, para que te lo vaya explicando. Fíjate bien. Lo primero que vas a observar es el comportamiento. Tengo un osciloscopio en este equipo. A mí me trabaja, voy a hacer un paréntesis aquí, a mí me encanta trabajar con la marca Injectronic porque son equipos de diagnosis altamente usuables dentro del sector automotriz y con la mayor parte de los mecánicos, o de los técnicos calificados, perdón por la expresión mecánicos, con los técnicos calificados. Taller donde yo he llegado, me he encontrado un equipo de Injectronic. Bajo costo, un software muy amigable, una amplia cobertura de marcas y con ello se dispone hasta de osciloscopio. No por algo, pues forma parte importante de esta gran fiesta como patrocinador. Felicidades a mis amigos de Injectronic. ¿Qué van a observar? Que las señales van a variar, pero con el motor apagado. Ahí va. Se escucha cómo se mueve el actuador. Vean cómo las señales reaccionan y no hay corriente parásita. Vean los voltajes. ¿Sí? Están variando. Ahí voy a dar marcha al motor. Pongo la atención a la siguiente. ¿Por qué lo estoy frenando? Para que visualicen ustedes cómo se está comportando la señal. Ahí tienen ustedes. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que mientras el vehículo se encuentre en ignición, sin carga, ahí lo estoy diciendo, las señales sean completamente limpias?
Ahí lo pueden ver, limpias. Es muy simple. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos caminando y que no hay aire? Que hay un ambiente pues agradable, hay sol, no hay corrientes de aire, entonces nosotros podemos caminar y ofrecemos cierta energía, desprendemos cierta energía en los pies porque hay cierta resistencia en el suelo y en el medio ambiente, la gravedad. Pero en el momento en el que hay, por ejemplo, que está lloviendo, que hay tornados, o que tenemos una fuerza en contra de nosotros por los volúmenes impresionantes de aire, ¿qué pasa? Que estamos nosotros caminando con mucha energía dispuesta para los pies porque tenemos una gran oposición. Espero poderme dar a entender con este ejemplo. Pasa igual con el cuerpo de aceleración. Yo creo que todos en algún momento de nuestro trabajo con el cuerpo de aceleración, no estoy diciendo que se tenga que hacer, muchachos. No es bueno hacerlo. Pero por X razón, un servidor lo ha tenido que hacer para ver qué pasa con los pulsos, qué pasa con el sensor de oxígeno. Pongo la palma en el cuerpo de aceleración, en la boca o en la entrada de aire. Muchos de ustedes lo han hecho. ¿Qué pasa? Les jala. Y ven la carga, ¿sí? Esa demanda por el fenómeno de succión que se convierte en vacío cuando yo lo tapo. Pasa lo mismo con el cuerpo de aceleración y el obturador. Que si se encuentra en ralentí, imagínate que el motor está trabajando y ahora el obturador debe de vencer esa carga. Y es por ello que estás observando aquí que sin motor trabajando en ignición se comporta la gráfica normal. Pero cuando enciendes el motor o lo pones en funcionamiento, ve lo que ocurre. Ahí tienes un caso, una señal nada más. Ahí tienes. Por eso reitero, es importante utilizar diferentes equipos de diagnóstico para que puedas dictaminar las condiciones bajo las cuales se encuentra operando y con ello de una manera ética y profesional pues puedas encontrar el problema y lo puedas referir a tu cliente. Eso te va a dar mucha seguridad, vas a poder obtener ingresos los que gustes porque estás utilizando equipo, esa capacitación lógicamente pues te debe de generar ingresos y con ello el uso de los diversos equipos que tú tienes, pues el cliente obviamente debe de conocerlos para que sepa cómo estás trabajando de manera profesional. Vamos a continuar con la presentación. Permíteme un instante en lo que carga. Ahí ya te mencioné, ya te referí qué es lo que ocurre. Vamos a ver un segundo video. Será un poquito más prolongadito. Ya estamos por terminar la sesión. Pero este video te va a agradar demasiado. Fíjate bien. Reitero, tarda un poco en cargar, pero vale la pena. Creo que se puso el mismo video. Entonces continuamos con la presentación. ¿Sí? Continuamos con la presentación. No se cargó el que debería. Bueno, no ocurre nada. ¿Qué tenemos ahora? Posiblemente sea más adelante. ¿Qué tenemos ahora? Mira, la mariposa completamente cerrada y puedes observar que el voltaje
de la señal alta es de 4.2 volts y el voltaje de la señal baja es de 0.7. Y aquí te digo las condiciones, se encuentra cerrada o en stand-by, por así mencionarlo. Cuando piso el pedal a media carrera, aquí lo puedes ver, casi el 50% de su longitud de desplazamiento. Yo te decía, con una calculadora puedes estimar un poco su estado. 2.6 más 2.4, 5 volts en promedio. Entonces, estos datos precisamente son del video anterior, que por una parte hice el análisis gráfico y por otra parte hice el análisis de las tensiones. Mando el pedal a fondo, aquí puedes observar cómo se encuentra completamente abierto al 100% de su carrera el pedal, y ahora la señal alta se fue a señal baja y la señal baja se fue a señal alta. Reitero, es importante que conozcas los valores dependiendo del vehículo que vas a tratar, a trabajar o a interactuar, para que puedas tener la estimación de cuáles son los controles que tú vas a realizar. Es importante que tengas mucho cuidado con qué es lo que vas a utilizar. Muchas veces se puede hacer uso de un probador, yo lo hago, pero me he llevado mis sorpresas. ¿Para qué lo hago? Para saber cuáles son las líneas. No es muy común hacerlo, reitero, yo lo hago, pero me ha servido para poder determinar cuál es el hilo de 12 volts, cuál es el hilo de 0 volts, qué tipo de comando es, o de mando, si es positivo o negativo, en el caso del motor eléctrico. Y por otro lado, para tener identidad de las señales. Pero te recomiendo, reitero, voltímetro y el osciloscopio. Cuando tú puedes utilizar y con ello impones un probador, ¿qué ocurre? Que si el motor eléctrico está en buen estado, y es más, el cuerpo de aceleración se encuentra en buen estado, yo lo he hecho por una cuestión de capacitación, pongo el probador y en ese momento se va a modo degradado. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Pues borrar códigos de falla o en un momento dado tener que reaprender. Pocas veces he tenido que reaprender o llevar a cabo un fenómeno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las computadoras por lo general están gestionando el voltaje, el cierre del circuito, que esté completamente cerrado con sus 12 volts, sus 0 volts, pero está gestionando el amperaje que demanda ese actuador. Cuando tú llegas y le pones una lamparita, un probador, que es eso, demanda intensidad y en ese momento se detecta que hay una carga adicional. ¿Qué va a ocurrir? Que va a entrar al modo degradado y reitero, no es que se esté dañando, simplemente en ocasiones, inclusive con el simple hecho de cerrar el paso de ignición, apagar el vehículo y dar marcha, se restablece el sistema. Si no es así, son los tres tipos de procedimientos. Uno, cierras ignición, cortas llave para que se apague el motor, así se llama en algunos casos aquí en México, das marcha y se restablece. Si no, borras códigos de falla y si no, tendrás que reaprender el cuerpo de aceleración, o sea, llevar a cabo su aprendizaje. En el caso del cuerpo de aceleración, ¿qué ocurre si tiene una pista en mal estado? Bueno, pues la computadora toma como referencia la secundaria o la que es a espejo. Pero reitero, va a haber un check engine, pérdida de potencia en proporción, el cliente lo va a sentir, pero el vehículo se puede desplazar. Cuando se daña completamente el cuerpo de aceleración, sea por el motor eléctrico o sea por daño en pistas, ahora entra a un modo de control. A lo mejor se sube a 1500 revoluciones, 2500, dependiendo si es transmisión automática o transmisión estándar. Y es curioso, fíjate bien, aquí está la diferencia entre que sea el pedal y que sea el cuerpo de aceleración. Hace un momento te dije, si es el pedal tú pisas el mismo y no hay cambio en las revoluciones, pero cuando es el cuerpo de aceleración, cotidianamente pisas el pedal y se gana un porcentaje, 500 revoluciones o 1000 revoluciones. Se escucha el motor. ¿Por qué? Porque si hay información que fluye por parte del pedal, entonces la computadora, ¿cómo es que gana revoluciones? Bueno, es más, puedes desconectar el cuerpo de aceleración
pisas el pedal y hay ganancia de revoluciones, porque no se está monitoreando, no se está actuando sobre el motor eléctrico. ¿Qué hace la computadora? Manda mayor cantidad de combustible y manipula el tiempo de encendido. Entonces, una de las formas con las cuales se puedes dar cuenta que es el cuerpo es porque ganas RPM, se pueden activar los motores ventiladores, se almacena el código de falla que ya te comenté y finalmente hay un check engine encendido. Ya hablé para hacer una estimación de las diferencias, ya lo puedes considerar de esa forma. Yo le pongo ahí pedal versus o contra cuerpo aceleración y son las diferencias que te acabo de referir. Particularmente las revoluciones, particularmente la ganancia de revoluciones cuando pisas el pedal, particularmente que en el pedal no se suelen activar los motores ventiladores y cuando es un daño en el cuerpo de aceleración, sí. Cabe señalar que, bueno, aquí me tomé la libertad de hacer algunas pruebas para saber más o menos cuál es el rango de resistencia, pero no son controles que tú tengas que hacer, porque reitero, si ya detectaste un cuerpo de aceleración en mal estado o un pedal, hay que reemplazarlo. ¿Por qué pueden entrar a un modo de seguridad durante el lavado? Bueno, primero, porque no esperaste a que se almacenaran los últimos datos de estado. O sea, así como llegó el auto, lo apagaste y quitaste el cuerpo de aceleración. Uno. Dos, porque lo quitaste, lo dejaste conectado, abres la ignición, pisas el pedal, va a reaccionar la mariposa y empezaste a limpiar. Cabe señalar que puede ocurrir en algunos pedales, aunque estén montados, abres paso ignición, pisas el pedal y se abre la mariposa. En ese momento puedes limpiar, pero mucho cuidado, porque después de unos segundos la mariposa regresa a su lugar por corte de alimentaciones. La computadora, al detectar que tienes ignición y que habilita el cuerpo de aceleración, pero que no diste marcha, va a definir que va a haber un consumo continuo de energía y puede descargar el acumulador. Acto seguido, quita alimentaciones. Entonces, ha ocurrido que la gente está metiendo algún dispositivo para lavar, quitar la carbonilla, se cierra la mariposa y en ese momento se queda adentro ese cepillito, etcétera, y se daña el cuerpo de aceleración. Así se daña. Mientras tú quitas el cuerpo de aceleración cuando la red se duerme, lo desconectas, lo puedes manipular abajo. Ten la precaución de utilizar poco líquido para no ponerlo en corto. Entonces, son las precauciones a considerar cuando está trabajando con ese tipo de dispositivos. Si haces contacto con el obturador cuando ese está en un proceso de reconocimiento o de aprendizaje que lo apagas, vas a dañar el cuerpo de aceleración. Pero lo puedes manipular libremente cuando lo quitas. Ten mucho cuidado con la cantidad de fluido que vas a introducir cuando lo estés operando. ¿Por qué se llegan a dañar cuando excedes la cantidad de fluido? Bueno, aquí te estoy mostrando que este cuerpo tiene un motor, es muy simple, este cuerpo tiene un motor que uno de ellos puede tener 15 ohms, 15.3, es un motor de X cuerpo, otro puede tener un rango de 3.6, pero es un cuerpo de aceleración muy básico, no tiene electrónica integrada. Ese tipo de cuerpos tú le puedes arrojar, pues no es bueno que le estés aventando mucho fluido para extraer la carbonilla. Puedes hacerlo ligeramente, poner poco fluido y tallar con un trapito, con un cepillito, a manera de que no se genere un daño. ¿Por qué cuando impones mucho fluido se daña? Bueno, es muy simple, porque algunos de ellos, como lo mencioné al inicio de la charla, cuenta con electrónica integrada. Ese fluido se va a la electrónica y entra a un modo de degradación. Vamos a ver, espero que esté cargado un video. Sí, sí está cargado. Dame unos instantes en lo que se proyecta. Ya va. Precisamente era el que quería mostrar hace un instante. Aquí lo que quiero que visualices precisamente es
cómo se están comportando los valores, porque te mostré imágenes hace un instante, cómo se está comportando el cuerpo de aceleración en la fase de ignición, cómo reacciona cuando doy marcha al motor y cómo se manifiesta cuando desconecto con el motor trabajando ese cuerpo de aceleración. Lo vuelvo a conectar, se recuperan los valores, pero sigue la falla hasta que corto llave y doy marcha al motor. No se descalibra nada, por lo menos en este vehículo, y eso es con el objetivo de darte confianza. No estoy diciendo que puedas hacer esta operación. Yo, por una cuestión didáctica, para poderte llevar el taller a tu casa, son prácticas que estoy realizando. Vamos a verlo. Estoy pisando el pedal, se escucha cómo hace el cambio. 2 voltímetros. Está reaccionando. Ahí lo desconecto. El vehículo se apagó porque tenía un problema también derivado del sensor de temperatura, no porque cotidianamente se apague. Pero apagado, mira, di marcha, arrancó. Escuchamos. Hay aceleración. Ahí estoy pisando el pedal. Motores, ventiladores. Conecté, se restablecen los valores, pero sigue la falla. Estoy pisando el pedal y no reacciona. Doy marcha al motor, como si nada. ¿Okay? Aquí, bueno, se desconectó el pin del multímetro con la punta, y hasta que no la muevo, bueno, ya se presenta otra vez su valor. Ahí lo tienes. Así como te venía comentando, pues puedes realizar el trabajo directo del pedal, del cuerpo, su manipulación, y bajo ciertas características de operación determinar el estado de los dispositivos a través del buen uso de equipo de diagnóstico. Esperando que la información haya sido completamente de tu agrado y a través de ello, que como comenté en un inicio, pues te ayude a fortalecer esas capacidades de diagnóstico, de interpretación de diagramas y de solución de fallas. Me despido de ti, esperándote ver en el siguiente seminario. Tu amigo Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.